Bienvenidos y bienvenidas. El reloj marca ya las 7 de la tarde en Bogotá, Quito y Lima. Esto es Contexto Global. Aquí estamos mi compañera Elena Lozano y yo trayéndoles todas las noticias internacionales. Elena, bienvenida. Rodrigo, muy buena noche y también los saludo a ustedes cuando son las 8 de la noche en La Paz y también en Washington, D.C. Vamos con los titulares de la jornada. El presidente Donald Trump anuncia la suspensión temporal del proyecto Libertad en el estrecho de Hormuz para determinar si un acuerdo con Irán puede finalizarse y posteriormente firmarse. Sin embargo, el bloqueo en la vía marítima se mantiene vigente. Y en el segundo y último día de tregua decretada unilateralmente por Ucrania, Kiev y Moscú no cesaron el fuego. Rusia lanzó una ola de ataques causando la muerte de más de 27 personas en territorio ucraniano. Y en respuesta, el ejército de Ucrania atacó con drones una ciudad de Crimea, matando a 5 personas. Además, en Bolivia, una huelga de transportistas y bloqueos de carreteras troncales paralizaron parcialmente al país. Exigen al gobierno de Rodrigo Paz soluciones a los problemas de desabastecimiento de diésel y compensaciones por la contaminación de la gasolina en algunas regiones. Bueno, pues ya saben que hasta ahora llegan las noticias y después el debate. Hoy vamos a hablar de ese crucero de lujo, Elena, que estaba transitando por el Atlántico, pero que se ha convertido en pesadilla para quienes viajaban en él. Tras salir de Argentina, con destino final a Cabo Verde, se detectaron casos de hantavirus. El brote se ha cobrado la vida ya de hasta el momento 3 personas. España va a acoger finalmente al buque para tratar y trasladar a sus países a estas personas a bordo. Ha sido, eso sí, a petición de la Organización Mundial de la Salud. Justamente en todo este contexto, Rodrigo, tú con tus invitados se preguntan si se trata de un caso aislado o hay más bien riesgo de un brote mayor. Hablarán de las diferencias con el COVID-19 y de los pasos a dar por la OMS. Esto será en minutos, así que los dejo contigo y con el debate. Bueno, pues muchas gracias, Elena. Nos vemos en una hora de nuevo aquí en Momento de las Noticias. Claro que sí. Como ya les adelantábamos, vamos a dar inicio con la guerra entre Irán y Estados Unidos. Tan solo un día después de su puesta en marcha, Donald Trump anuncia la suspensión temporal del denominado Proyecto Libertad, que llevaba a cabo para garantizar el tránsito seguro en el estrecho de Hormuz. Según el mandatario, la decisión se tomó de la mano de Teherán con el objetivo de determinar si aún es posible un acuerdo. Sin embargo, el bloqueo en la vía marítima se va a mantener. Vamos a ir hasta Washington para ampliar la información con Cristóbal Vázquez. Cristóbal, muy buenas noches. Un nuevo anuncio, quizás inesperado, de Donald Trump en su red social Truth Social. ¿Qué más ha dicho el mandatario? Bastante inesperado, sobre todo por los comentarios que tanto su secretario de Defensa como su secretario de Estado, Marco Rubio, habían dado en el transcurso de este martes. En su red social dijo que aunque el bloqueo marítimo sobre Irán se mantiene, el proyecto Libertad entrará en una pausa breve por un periodo de tiempo mientras que se logra llegar a un acuerdo para finalizarlo y firmarlo. Y dice además que esto se da después de que Pakistán y otros países pues le hayan hecho esta petición. Sus palabras pues contradicen de alguna manera las palabras de Marco Rubio en la Casa Blanca en la tarde del martes, donde decía que Estados Unidos iba de ahora en adelante a asumir una postura defensiva para ayudar a cruzar a los barcos comerciales que tienen una cantidad de insumos que están varados en este estrecho de Hormuz, para lograr liberar el comercio internacional y que Estados Unidos entonces entraría solamente en operaciones defensivas y no ofensivas contra Irán. Además, pues esta línea argumentativa fue la que también se repitió en la mañana del martes por parte de Pete Hegseth, secretario de Defensa, y también del general Dan Kane, quien dijo que si de alguna manera los barcos estadounidenses y comerciales se veían atacados, Estados Unidos iba a responder. La Casa Blanca respondió al respecto diciendo que no tenía nada más que agregar respecto a los comentarios que hizo Donald Trump en su red social Truth Social. Bueno, no ha agregado nada más la Casa Blanca, pero entiendo que ha habido reacciones ahí en Washington. Parece que Trump ahonda de nuevo en esa imagen de estar dando tumbos en un conflicto que no tiene un rumbo fijo ahora mismo.
No tiene un rumbo fijo y yo creo que hay que tener en cuenta algunos datos. Solamente 6 barcos lograron pasar este lunes cuando Trump anunció esta operación Libertad. 2 barcos estadounidenses y comerciales se vieron afectados por los ataques iraníes. Hay que tener en cuenta que antes de la guerra, antes de que Irán decidiera cerrar este estrecho, 130 barcos diarios pasaban por el estrecho de Hormuz y pues esto entonces ha hecho que los precios del petróleo de referencia Brent pues suban precisamente desde que empezó esta guerra un 50%, están en este momento a eso de $110 por barril y esto se refleja precisamente esta falta de estrategia por parte de Donald Trump y este cambio de posición que no le ayudan a los mercados, que no le ayuda al precio de la gasolina que en algunos estados en Estados Unidos está alrededor del 5% y pues que no da confianza de cara a, recordemos, ese primer diálogo que hubo entre Irán y Estados Unidos en Pakistán, donde después de las conversaciones y el diálogo directo, pues no se llegó a ningún acuerdo y derivó pues, en más operaciones militares por parte de los dos países. Irán pues sigue insistiendo que de cruzar los barcos van a tener que hacerlo por el lado norte del estrecho, es decir, por el lado más cercano a las costas de Irán y no por el lado que propone Estados Unidos, que es el lado sur, un poco más cercano a las costas de Omán. No hay nada concreto. Trump dijo que va a dar más detalles sobre esta pausa y sobre lo que dice podría ser un acuerdo en el futuro. Apelan a la solución diplomática, sin embargo, ni hay una fecha para un encuentro directo ni una fecha para conversaciones, aunque sea telefónicas, y esto hace que los mercados pues, no reaccionen de forma muy positiva. Pues Cristóbal Vázquez, un día más con la información desde Washington, muchísimas gracias. Vamos a hablar del Líbano, porque sobre el Líbano, donde Israel ha matado a más de 2.700 personas y ha herido también a más de 8.000, por cierto, ha obligado también a huir a más de 1 millón, el jefe de la diplomacia estadounidense afirmó que un acuerdo entre Tel Aviv y Beirut es inminentemente alcanzable. Marco Rubio dijo que el problema para lograr un acuerdo de paz es el grupo chiita Hezbollah, que ha sido excluido de todas las negociaciones. Esto no es nuevo, esto viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es que los gobiernos libanés e israelí, bajo nuestra mediación, se sienten a la mesa para lograrlo. Y eso significa tener unas fuerzas armadas y un gobierno libanés, no solo con la voluntad, sino con la capacidad de empezar a desafiar a Hezbollah y desarmarlo, porque el pueblo libanés también es víctima de Hezbollah. Vamos a hablar ahora de otro frente de guerra. En el segundo y último día de tregua decretada unilateralmente por Ucrania, Kiev y Moscú no han cesado los ataques. Rusia ha lanzado uno de los ataques más mortíferos del año, matando a más de 27 personas y amenaza con otro ataque a gran escala si Kiev no respeta el fuego que el Kremlin ha propuesto. Por su parte, Ucrania atacó una localidad de Crimea y dejó al menos 5 muertos. Nos lo cuenta Samuel Salgado Castro. Un dron ucraniano se dirige a un edificio de apartamentos en Rusia. Segundos después impacta dejando varios civiles heridos. Esto a pocos kilómetros de la importante ciudad rusa de Kazán. Y a pesar de que Ucrania también ordenó un alto el fuego unilateral, pero para los días 5 y 6 de mayo. Rusia se prepara para un alto el fuego unilateral el 8 y 9 de mayo en medio de la celebración de la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial. Los habitantes de Moscú creen que Ucrania los atacará. Y algunos incluso dudan de la capacidad del ejército ruso para repeler las bombas. Depende de nuestras autoridades garantizar la seguridad. No puedo vivir en un estado de estrés constante. Así me siento. También siento que nuestras autoridades y líderes no hacen lo suficiente para protegernos. Pero Ucrania, que sufre una invasión a gran escala por parte de Rusia desde hace más de 4 años, también denunció ataques rusos en varios puntos del país. En Zaporizhia, donde una bomba guiada mató a civiles, en Kramatorsk, también con un saldo fatal, y en Chernihiv, cerca de la capital ucraniana, y en donde los ataques rusos impactaron un edificio administrativo. El presidente Volodymyr Zelensky acusó a Rusia de cinismo absoluto por los ataques en víspera del 8 y 9 de mayo, mientras proponía un acuerdo de ventas de drones en Bahrein durante una visita a Medio Oriente. Estamos preparando nuevas decisiones y desarrollaremos nuestra alianza en materia de seguridad. Hoy propusimos a Bahrein áreas relevantes de cooperación y los equipos de nuestros estados elaborarán los detalles.
Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar se encuentran entre los países que ya han firmado acuerdos de cooperación en materia de defensa con Ucrania, en un intento de Kiev por reforzar su posición diplomática en Oriente Medio, donde históricamente Rusia ha mantenido fuertes lazos. La Unión Europea y Armenia celebran este martes su primera cumbre, lo que pone de manifiesto la voluntad de los europeos de ayudar a este país del Cáucaso a distanciarse con cautela de Rusia, su aliado histórico. La dependencia energética es uno de los impedimentos que complican la decisión de Ereván, que celebrará elecciones legislativas el próximo mes. Vamos a verlo. En Ereván, un apretón de manos que simboliza una alianza entre el primer ministro armenio, a la derecha, y los líderes europeos. El acercamiento se confirma. Armenia puede convertirse en un centro neurálgico regional para las nuevas rutas comerciales mundiales, especialmente en el ámbito crucial de las materias primas esenciales, y Europa está dispuesta a apoyarles. El objetivo de los europeos, contrarrestar la influencia de Rusia, aliado histórico de Armenia y del que Ereván busca distanciarse. El punto de quiebre fue la inacción del Kremlin ante las ofensivas de Azerbaiyán en 2021 y 2022, y posteriormente durante la reconquista en Nagorno-Karabaj en 2023. Como resultado, Ereván se vuelve hacia Bruselas. El año pasado, el Parlamento armenio votó a favor de iniciar el proceso de adhesión a la Unión Europea, una decisión aplaudida por el presidente francés. Armenia ha tomado la decisión, en cierto modo, de la mayoría geopolítica de salir de este obstáculo y volverse hacia Europa. Nosotros, los franceses, no podemos hacer como si eso no existiera. Debemos aceptar esa elección y comprometernos con ella. Pero este giro irritó a Moscú. Esto debe quedar claro, hay que decirlo con honestidad y sin rodeos, como se suele decir, sin ambigüedades. Es imposible formar parte a la vez de la Unión Aduanera de la Unión Europea y de la Unión Económica Euroasiática. Otro problema es que Armenia sigue siendo muy dependiente, sobre todo en lo que respecta a sus infraestructuras energéticas, gestionadas en gran medida por empresas rusas. Moscú también mantiene una base militar en el país y podría ejercer presiones económicas. A pesar de estos riesgos, el actual gobierno armenio quiere seguir adelante con este acercamiento. Esto deberá confirmarse en las elecciones legislativas del próximo 7 de junio. Y en España, el gobierno de Pedro Sánchez ha aceptado la petición de la Organización Mundial de la Salud para acoger en Canarias al crucero donde 3 personas murieron por casos de hantavirus. Pero primero, los casos sospechosos de contagio por el virus, que se transmite por las heces y la orina de roedores infectados, serán evacuados a Países Bajos. Nos lo cuenta nuestra corresponsal en Madrid, Marina Colorado. Finalmente, el crucero en el que se ha identificado un brote de hantavirus atracará en las costas españolas en cumplimiento del derecho internacional y el espíritu humanitario. Con esas palabras lo ha confirmado el Ministerio de Sanidad español en un comunicado en la noche del martes, tras reunirse con la Organización Mundial de la Salud. El ente internacional ha asegurado que Cabo Verde no puede cumplir con los protocolos comunes para este tipo de situaciones y que las Islas Canarias son el punto más cercano con capacidad para ello. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades ha estado examinando el barco para determinar quiénes tienen que ser evacuados antes de que vuelva a zarpar, esta vez en dirección al archipiélago español, a unos 1.400 kilómetros de Cabo Verde. Uno de los evacuados va a ser el médico del barco en estado grave, que será trasladado en avión hospitalizado a suelo español. Los otros 2 pasajeros con síntomas serán llevados a Países Bajos. Se calcula que la embarcación tardará unos 3 o 4 días en llegar a las Islas Canarias, pero aún no se ha definido en qué puerto desembarcarán los pasajeros y la tripulación, aunque se barajan los de Las Palmas o Tenerife. Lo que sí aseguran desde el Ministerio es que los traslados y la atención médica en suelo canario se harán en espacios y transportes específicamente habilitados para evitar todo contacto con la población local y proteger al personal sanitario. España, que cuenta con 14 nacionales en el barco afectado, era reacia en un primer momento a esta solución y pedía que el desembarco se realizara en Cabo Verde, pero parece que la urgencia de la situación explicada por el propio director de la OMS en una carta dirigida al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha hecho que el Ejecutivo cambie de opinión. Cambiamos de administración, nos vamos hasta Estados Unidos para hablar de la administración Trump, que intenta poner control sobre los modelos de inteligencia artificial. Se daría a través de un proceso de evaluación que podrá vetar su puesta en funcionamiento y el acceso al público y en sistemas usados por el gobierno federal. La política llega tras la irrupción de mitos
una versión avanzada del software cloud desarrollado por Anthropic, marginada por el Pentágono tras rehusarse a ceder control total de sus capacidades. Nos lo cuenta Jesús Yajure. Estados Unidos impondrá controles, evaluará y podrá vetar modelos de inteligencia artificial antes de su puesta en funcionamiento. Funcionarios confirmaron al New York Times que la Casa Blanca prepara una orden ejecutiva que obligará la revisión de sus capacidades y riesgos. Además, creó el nuevo Centro de Estándares de Innovación en Inteligencia Artificial, CAICI, que dependerá del Departamento de Comercio y que será responsable de evaluar los modelos de inteligencia artificial más avanzados. El presidente Donald Trump designó hace 8 días al director de la nueva agencia, Chris Fall, un exfuncionario del Departamento de Energía. Una ciencia de la medición independiente y rigurosa es esencial para comprender la inteligencia artificial de vanguardia y sus implicaciones para la seguridad nacional. La nueva política marca un giro de 180 grados en la administración de Trump, que había sugerido un enfoque no intervencionista sobre el desarrollo de la inteligencia artificial, un giro que ha justificado en la creciente preocupación por los riesgos para la seguridad nacional que plantean los potentes sistemas. Microsoft, Google y la empresa de Elon Musk ya acordaron colaborar con el gobierno. En marzo, el Pentágono suspendió el uso de Claude, el modelo de Anthropic, tras la negativa de sus dueños a ceder su control sin cláusulas o prohibiciones para su uso militar y de vigilancia masiva. Esta tecnología avanza a pasos agigantados, pero plantea peligros y riesgos por su uso indebido. El estado de Pensilvania, por ejemplo, demandó a una empresa que desarrolló un chatbot que suplantó a médicos y defraudó a pacientes al no contar con licencia, y algunas firmas han sido acusadas de asistir en el suicidio de jóvenes. Pero el punto de inflexión llegó con Mythos, una versión avanzada del modelo de cloud de la misma Anthropic, con capacidades sin precedentes para identificar vulnerabilidades en sistemas y posiblemente explotarlas. Vamos hasta Bolivia. Hay una huelga de transportistas en varias ciudades y bloqueos de carreteras troncales hacia Argentina, Chile o Perú han paralizado parcialmente el país. Exigen al gobierno de Rodrigo Paz soluciones a los problemas de desabastecimiento de diésel y de compensación por la contaminación de la gasolina en algunas regiones. Nos lo cuenta Samuel Salgado Castro. En la ciudad de El Alto, en Bolivia, solo transitan los cables aéreos. En tierra, los trabajadores del transporte público bloquearon las carreteras durante una huelga nacional para exigir combustible de mejor calidad y mejores vías. Este gobierno, aparte que ha levantado la subvención, incluso nos ha aumentado el gas, nos manda esta gasolina. Con el anterior gobierno, aunque hacíamos filas, no había esta gasolina. Teníamos una gasolina, trabajábamos tranquilos como transportistas, pero hoy en día estamos perjudicados. No solamente el transporte, también la población, quienes tienen movilidades, motocicletas, todo lo que anda con gasolina, hoy en día anda bien perjudicado. El gobierno boliviano, el primero de derecha en 20 años con Rodrigo Paz al mando, convocó a los manifestantes a una reunión el martes, según informó la agencia de noticias boliviana. La protesta refleja la creciente indignación social en un país donde la inflación se ha disparado, el déficit fiscal ronda el 10% del PIB y los bolivianos de a pie se ven afectados por la escasez de combustible y de dólares estadounidenses. Uno de los sectores más afectados es el transporte intermunicipal. Primero, es por 24 horas, 48, 72 y después definitivamente un paro indefinido. Como transporte interdepartamental vamos a pedir el tema de las carreteras, el tema del diésel. Además de los transportistas, organizaciones indígenas y campesinas también han realizado bloqueos y manifestaciones en la última semana. Denuncian la falta de atención del gobierno central. Y vamos a cerrar con nuevo rock and roll de un viejo clásico del género musical, los Rolling Stones. La banda británica anunció este martes en redes sociales que el próximo 10 de julio lanzará un nuevo álbum y que ya hay un nuevo sencillo titulado In the Stars. Según el comunicado, el nuevo trabajo discográfico está arraigado en el blues, el country y el rock. Por el momento no han dado detalles sobre una posible gira.